Bien, hoy vamos a mencionar más a la solución ISO Tools, que es parte de la suite de SG Suite propiamente. Y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a navegar sobre el mapa de procesos, vamos a consultar un documento, vamos a trabajar el registro de la no conformidad, producto no conforme, aplicando la inteligencia artificial. Les voy a contar acerca de un regalo vinculado a la ejecución de auditorías desde aplicaciones móviles. Vamos a ver cómo podemos visualizar los indicadores, así como el dashboard de indicadores. Y finalmente, el Business Intelligence, ¿no? Bien, respecto a la navegación por el mapa de procesos, sea que estemos certificados o no, al momento de implementar nuestro sistema de gestión, vamos a empezar por la gestión por procesos. Si en algún momento, no sé si hay un delay con la presentación, me van comentando. Ahorita lo que vamos a hacer, y les voy a copiar en el chat, son dos accesos para que vayamos a la par interactuando. Entonces voy a copiarles esta URL que está por acá. Vamos por aquí. Y les agradecería que desde cualquier explorador puedan digitarla o copiarla, así como también este usuario, respetando los espacios. Por ejemplo, este es el usuario que van a utilizar y esta contraseña. Todos en simultáneo vamos a poder interactuar con estos accesos. Entonces, tal cual ustedes, yo voy a hacer ese ingreso a la plataforma, digito la URL y el usuario y contraseña. Accedo y de esta manera nos va a llevar a una vista principal. ¿Sí? En esta vista principal, como bien mencionaba Margot, la idea es que sea una herramienta para todos, una herramienta colaborativa. Y la idea es que nos lleve a un escritorio, como el que vemos aquí. ¿Qué vamos a poder ver y hacer? Va a depender de nuestras funciones. Si somos líderes del sistema de gestión, vamos a poder planificar, ejecutar, consultar, entre otros. Si de repente tengo un rol más de tipo asistente de alguno de los procesos, de operaciones, por ejemplo, de repente puedo consultar determinados documentos, puedo registrar no conformidades, participo en alguna acción correctiva. Entonces, dependiendo mis funciones y roles y participación en el sistema de gestión, esos permisos se van a establecer en la plataforma. Un aspecto clave de cara a los sistemas de gestión es que no es una herramienta que venga predefinida y ustedes tengan que adecuarse a ello. En este ejemplo, vemos la imagen de un mapa de procesos. Aquí estaría la imagen de su mapa. Entonces, para ello, vamos a darle clic a la primera opción que se llama macroproceso ventas. No sé si todos a través del chat me sigan y estemos ya logueados al entorno demo. Margot, si me podrías ayudar, si todos han logrado acceder o retrocedemos algún paso. Sí, sí, está Anaevi, dice que sí han logrado acceder. Yo en donde el Sí, grupo de preguntas, ahí les he puesto también la URL, el usuario y la clave. Y me están diciendo que sí. genial, genial. Si en algún momento se quedan en algún punto que estamos revisando, por el chat nos van comentando. Entonces, ¿la idea cuál es? Como si fuésemos un usuario habitual del sistema de gestión, inclusive una persona que ingresó a la organización, queremos conocer más acerca de nuestro proceso. Entonces, yo le daré clic al macroproceso ventas. A partir de ello, voy a encontrar información relacionada. Hacia el lado izquierdo observarán que hay muchas opciones. Estas van de la mano con el alcance que tengamos de aplicaciones. Y es que la herramienta es modular. Esto quiere decir que puedo tener una ficha de caracterización del proceso, que será un formato configurable, que puede pasar por un ciclo de revisión y aprobación, para que siempre el usuario final, o si estamos en una auditoría, veamos la información siempre actualizada. Entonces, yo como usuario que ingreso a la organización, ya conozco más acerca del proceso, puedo ver los subprocesos a n subniveles, de igual manera, si lo tienen desplegados a n subniveles pueden tenerlo, puedo darle clic a cada subproceso y encontrar la información relacionada. Entonces, muchas veces lo que sucede es que los usuarios nos piden por correo electrónico, compárteme mi procedimiento, compárteme o dame acceso. Pero la idea no es que sea una labor tan burocrática, sino que los usuarios, en base a sus funciones, como les comentaba, tendrán acceso a determinado nivel de información. Y es por ello que yo como usuario accedo a mis procedimientos, manuales, instructivos. De repente yo solamente puedo visualizar o puedo visualizar, descargar, imprimir.
o compartir, ¿no? Entonces, en función de esos permisos es como voy a poder interactuar. Y cada uno de los ítems que vemos por aquí nos llevará a opciones que seguramente se generan en otro módulo de la plataforma, caso documentos, caso indicadores, podemos relacionarlo a la gestión de riesgos, a objetivos, auditorías, a registros de mejora continua. Entonces, siempre cuando consultemos la plataforma desde el mapa, vamos a encontrar la información vigente. En este caso vemos que hay 4 indicadores que se han generado justamente en este módulo y hacen referencia a cómo mide el nivel de cumplimiento para este proceso. Estos 4, para mí de repente el indicador de facturación es un 50% y el 50% se distribuye entre los 3 restantes. Pero rápidamente puedo saber qué nivel de cumplimiento tengo a la fecha de hoy. Y eso es lo que se busca. Los invito a que puedan darle clic a las demás opciones y pueden encontrar la información relacionada al proceso que estamos consultando. Entonces, esta herramienta es de mucha ayuda, es una navegación 360 sobre el sistema de gestión y le da las herramientas a que los usuarios puedan siempre encontrar la información vinculada del proceso al que pertenecen o al que están consultando. Entonces, este primer módulo es súper recomendado pensando en poder llevar la transformación digital de nuestro sistema de gestión. Bien, vamos a ir junto al PPT. Vamos a ir al módulo de documentos. Además de consultar un documento, vamos a interactuar con alguna de las opciones que tiene este módulo. Entonces aquí lo que nos indica, como observarán en el PPT, es vamos a realizar la búsqueda bajo la palabra calidad, que es en esta barra que está por acá. Entonces regresando al entorno, siempre cuando le demos clic a SG Suite, o si desean pueden buscarlo por este buscador, yo iría por este camino, me retornará a la vista principal. Y en este caso vamos a ir al gestor documental. Pueden hacerlo por aquí, pueden hacerlo por uno de los iconos de las aplicaciones, este el gestor documental. También por el mapa de navegación es otra de las opciones. Y la idea es que, como veíamos al inicio, para nosotros que lideramos el sistema de gestión, esto es súper sencillo, ¿no? El día a día encontramos la información, pero siempre pensamos en el usuario que no. Entonces, esa persona tiene que ser bastante práctico, intuitivo, que la plataforma sea bastante amigable al momento de interactuar con ella, ¿no? Inclusive por aquí, aprovechando que estamos hablando de temas que sean amigables, les voy a mostrar otro mapa de navegación. Vemos por aquí, este de aquí, que está muy enfocado a los requisitos de la norma, ¿no? Voy al 6.2, me llevará el módulo objetivos, 6.1, riesgos y oportunidades, 4.1, análisis de contexto, 4.2, partes interesadas, 10.3, mejora continua, ¿no? Lo que sea más práctico y sencillo para nuestros usuarios. Bien, entonces, como les contaba, vamos a ir al gestor documental y ahí vamos a interactuar con alguna de las opciones. ¿Qué nos encontramos por aquí? La estructura de carpetas. Tal cual lo tienen a día de hoy, pueden ir desplegando, como lo tienen en este ejemplo demo, la estructura, procesos, tipo de documentos. Siempre vamos a poder establecer permisos en las carpetas, en los documentos. Ello lo vamos a hacer durante la implementación, pero también van a ser capacitados. ¿Qué pasa si quiero hacer una reingeniería a la estructura documentaria? Lo pueden hacer, lo pueden modificar sin problema. Siempre el usuario administrador va a poder reenfocar el orden que ha establecido para la estructura documentaria. También cuando le demos clic a este botón nos llevará a la lista maestra de documentos, por ejemplo, que es una estructura configurable. Puede haber más de una lista maestra, de repente necesitamos una para documentos internos, externos, dependiendo, entonces podemos definir las cabeceras y qué información de los documentos queremos que se muestre. Vamos a digitar la palabra calidad, si no me equivoco era, permítanme un segundo. Sí, vamos a digitar la palabra calidad, le damos clic al botón de la lupa. Entonces lo que hace la plataforma es buscar en el título y en la ficha del documento. Y vamos a darle clic donde dice Manual de Control de Calidad. Y aquí vamos a ver la ficha del documento. Esos campos que aparecen son configurables. De repente quiero que aparezca una codificación automática en base a determinados prefijos, a qué proceso pertenece, qué tipo de documento, a qué sistema de gestión. Hay muchos clientes que utilizan también el concepto de etiquetas.
yo de repente paso una homologación con determinados clientes, entonces ese documento me sirve, le puedo colocar varias etiquetas y al filtrarlo me ayudan en esos procesos de homologación correspondientes, ¿no? Entonces hay utilidades que tiene la plataforma que me ayudan en mi día a día. En esta segunda opción, por ejemplo, vemos el paso a paso, la elaboración, revisión, aprobación, vemos los participantes. Este paso a paso, por ejemplo, se origina, y voy a detenerme un poco. ¿Qué sucede? Detrás de la plataforma, lo que existe, esto lo estoy ingresando con un usuario administrador, que ingreso justamente al administrador gestor documental. La clave de la plataforma y por qué les contaba que hay un alto nivel de personalización y es que nosotros la configuración lo hacemos en nuestro propio VPN. Entonces, en base al procedimiento que ustedes tengan, definiremos cuál es ese paso que tiene que seguir. Y lo que vamos a hacer es preconfigurar los responsables en función a determinadas variables. A la variable sistema de gestión, a la variable proceso. Entonces, si estoy trabajando un documento de calidad para el proceso de operaciones, aquí interactuará el coordinador, la jefatura, la gerencia. De repente yo como líder del sistema de gestión quiero crear una fase donde pueda homologar el documento antes de que pase a vigente, que el sistema me ayude con la revisión periódica. Entonces, esos detalles seguramente que al consultar el módulo no se ven, pero en la implementación los tomamos en consideración. Y es que las personas que implementan la plataforma son especialistas en sistema de gestión, van a hablar el mismo idioma que ustedes, entonces van a entender cuál es el propósito, qué objetivos, qué es lo que esperan en su día a día de este tipo de herramientas y los van a ayudar. Entonces, bien, lo que vimos hasta el momento es el paso a paso que sigue el documento y qué personas participaron. También la plataforma contempla el concepto de firma electrónica, inclusive donde el usuario pueda dibujar su grafo, su firma, y de cara a una auditoría ISO va a ser totalmente válido, ¿no? Luego, además de la consulta de documentos, hay clientes que nos comentan el hecho de poder publicar documentación. Entonces, existe la posibilidad de que a partir de que el documento esté vigente, pueda mostrarse una URL o un código QR, por ejemplo, ¿no? También la posibilidad de que, así como estas opciones están disponibles, podamos publicar carpetas. ¿Para qué nos va a ser de utilidad? Va a ser de utilidad en los casos en los cuales yo quiera, por ejemplo, no compartir un solo documento, sino de repente toda una carpeta entera. Entonces me genera de que todos los documentos que estén internamente yo pueda exponerlos momentáneamente. Entonces yo tengo en esa carpeta varios documentos de tal manera que se genera una URL y si yo le comparto al auditor externo, a mi cliente, a un proveedor, desde aquí, darle un clic puede acceder al documento. Si mañana más tarde, bueno, también un código QR. Si mañana más tarde ya acabó mi auditoría, ya no quiero que acceda al documento desde fuera, pues simplemente le doy clic a despublicar carpeta o como es el caso, despublicar documento, se mantiene vigente para los usuarios internos, pero ya no disponible para esas personas externas a la organización. Entonces lo que nos llevamos de este módulo es que se actualiza automáticamente la lista maestra, tiene la estructura documentaria respetando los permisos de qué acciones pueden hacer los usuarios. Desde la propia documentación puedo visualizar los documentos vigentes, un usuario regular solamente los vigentes, los usuarios administradores como ustedes pueden ver obsoletos, en elaboración, vigentes, y también siempre van a tener la trazabilidad sobre esas acciones, ¿no? El hecho de que puedan conocer qué acciones han realizado sus usuarios, no solamente en el módulo de gestión de documentos, sino en otros módulos de la plataforma. Voy a duplicar mi vista para justamente, acá está. Entonces, en este botón de log le permite tener trazabilidad sobre las acciones de los usuarios. En el botón de histórico, poder ver los obsoletos y los que estén vigentes o en elaboración. Y listo, eso era parte de lo que quería contarles respecto al gestor documental. Y finalmente, el hecho de que dentro de la propia plataforma también puedan trabajar los documentos en línea. Es decir, nos olvidamos de trabajar por fuera, para eso existe el editor interno avanzado,
Entonces, a partir de ello, ustedes pueden subir plantillas de procedimientos, manuales, instructivos, y que la propia plataforma, al usuario que está creando esta documentación, puede hacer la creación del documento a partir de una estructura, un encabezado. También les va a permitir subir documentos, sea uno por uno o también de manera masiva, bajo una importación. Entonces, son funcionalidades que tiene el sistema, pero con el objetivo de que el usuario trabaje siempre del entorno y esto nos permita mantener la integridad de los datos, ¿no? Entonces, con este repaso del gestor documental, espero que se hayan llevado una idea de las principales funcionalidades y ahora vamos a continuar con la siguiente aplicación, que es el registro de no conformidades, oportunidades de mejora y también vamos a utilizar el caso de producto no conforme. Bien, vamos a abrir esa aplicación. Como hace un momento, le damos clic al botón de SG Suite, vamos al donde dice aplicaciones, donde dice mejora continua asistida, ¿sí? Yo en paralelo voy a ir al de producto no conforme para también ir viendo esta aplicación. Entonces, estando en este módulo, lo que me gustaría que se lleven es que la vista principal es totalmente configurable. En este ejemplo demo se han configurado con campos que son parte del registro, pero quiero verlos en este ordenamiento, bajo este orden. Primero el código, la fecha, el sistema de gestión, la descripción, el origen, si procedió o no, un contador, en qué fase actual se encuentra, y eso es totalmente configurable. El orden, qué campos quisieran. Entonces, de igual manera, cuando vayamos a iniciar un registro, le damos clic al botón de nuevo y los campos que nos aparecerán a continuación también se pueden configurar. Bien, no hay ningún problema. Como estamos con un usuario de lectura, vamos a hacer algo más práctico. Vamos a utilizar cualquiera de los registros y yo les recomiendo utilizar, por ejemplo, el penúltimo, que está por acá, el que dice OP 2024-028, ¿sí? Ahí se ha creado una no conformidad. Vamos a darle clic. Esto por un lado, ¿qué nos va a llevar? A una ventana donde hay dos vistas. Hacia el lado izquierdo, en color verde, las fases que se han ejecutado. La fase uno con los diversos campos de información, ¿no? La descripción, a qué sistema de gestión corresponde, cómo inicialmente yo lo categoricé, los adjuntos, entre otros. En la segunda fase, el responsable indica si procedió o no. En este caso indica que procede, lo recategoriza. Y en la tercera fase, que se encuentra color plomo, figura análisis de causas. Entonces, lo que vamos a darle clic aquí a la opción de lápiz, como observarán, y le vamos a dar clic al botón de guía. Entonces, bien, como veíamos, podemos ir navegando sobre cada una de las etapas del proceso y cuando le demos clic al botón de lápiz, podemos hacer uso de este botón de análisis con IA. ¿Esto para qué? Porque regularmente, cuando no tenemos una plataforma, como el caso de SG Suite, no reportamos muchas veces todo, o los usuarios nos indican, no he encontrado dónde poder reportarlo oportunamente, me olvidé, X detalles. Entonces lo que buscamos es que los usuarios, a través de la versión web, a través de la versión mobile que tiene la plataforma, tiene una aplicación móvil, solamente les muestro, no hay necesidad de que ingresen por aquí, tiene una aplicación móvil que está disponible tanto para dispositivos Android y iOS, puedo loguearme y con ello acceder a la aplicación y poder saber mis tareas pendientes, próximas a vencer, puedo ingresar a un registro de producto no conforme o un registro de no conformidad, tal cual estuviese en la versión web, me irá pidiendo cierta información, ¿no? Poder tomar fotos de evidencia al instante, completaré campos obligatorios y campos opcionales. Entonces, es una manera bastante práctica de poder levantar la información desde el celular. Y luego, muy similar a lo que vimos con el caso de gestor documental, también es posible, segundo, que podamos activar, eso ustedes todavía de momento no lo pueden hacer con el usuario, pero les muestro de igual manera, es que, por ejemplo, si yo voy a un módulo llamado quejas y reclamos, puede ser producto no conforme, puede ser no conformidades, que a través de ese usuario, usted dándole clic a la opción de configuración,
pueden generar una URL y un código QR. ¿Esto qué permite? Si yo coloco esta URL en mi página web, así como el caso del documento, cualquier persona podría reportar sin necesidad de tener un usuario en la plataforma, un cliente, un proveedor, por ejemplo, ¿no? O el código QR colocarlo en ubicaciones donde les permitan a ellos escanearlo y poder reportar lo que nos quieren comunicar. Y eso continúa un flujo. Ahora les mostraré a qué me refiero. Y por aquí ingresaré a este primero, por ejemplo, de producto no conforme, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que como les mencionaba, en cada módulo vamos a configurar el paso a paso. ¿Cómo se va a gestionar? Diego, son tantas etapas como nos muestras, mi gestión yo la quiero llevar más simplificada. En la práctica es posible. Por ejemplo, de repente el análisis de causa y plan de acción lo podemos hacer en una fase unificada, porque es la misma persona responsable que se va a encargar de planificar las acciones y hacer el análisis correspondiente. Entonces, finalmente, este workflow se adapta a la realidad de cada organización. Hay quienes hacen verificación de las acciones, verificación de la eficacia, lecciones aprendidas, por ejemplo. Entonces, esta parte es totalmente configurable. Y lo que me gustaría que se lleve en este punto es que hay varias opciones para poder yo iniciar el registro inicial. Desde la versión web, desde la versión móvil, desde la opción URL y desde la versión QR. Hay una opción más que es el portal de proveedores o contratistas, pero cuando menos internamente se podría llevar la idea de estas cuatro herramientas para poder iniciar un registro. Finalmente, la IA, que es parte de lo que nosotros promovemos con la innovación, soluciones que están en boga, es utilizar estas innovaciones pero de manera segura. Por eso, como bien mencionaba Margot, las certificaciones que tenemos apuntan a ámbitos de gestión como la ISO 9001, ámbitos de seguridad de la información como la ISO 27000 y otras certificaciones más. Y recientemente hemos certificado la 42001 para utilizar justamente las capacidades de la IA en provecho de nuestros clientes, de los usuarios, para justamente temas de análisis de causas, identificación de riesgos, en el caso también de producto no conforme, que establezcan una metodología de evaluación para que al usuario final le tome menos tiempo hacer estos análisis al interno, ¿no? Y la IA finalmente nos dará un repaso de cómo se aplica la metodología en base a la información inicial, que básicamente es como la instrucción o el prompt. Me gustaría que analices en base a esta metodología. Entonces, en los clientes lo que hacemos es preguntarles con qué metodología ustedes trabajan. Y la IA nos hará el análisis correspondiente y adicionalmente una propuesta de acciones correctivas, así como controles. De esta manera, al ser una ayuda, no es el análisis final, ustedes en una parte inferior pueden hacer el análisis que están desarrollando y ya posteriormente establecer sus acciones correctivas, planificarlas, entre otras, ¿no? Esto es lo primero que me gustaría que vean en torno a la IA. Por acá voy a darle clic a otro registro. Cuando vayamos a producto no conforme, bastante similar. En la fase uno estableceremos toda la información correspondiente, los adjuntos, las evidencias, y en la segunda fase, cuando le demos clic al botón de lápiz, le daremos clic análisis con IA. Entonces lo que vamos a hacer es pedirle nuevamente que lo analice en función a la metodología que estamos utilizando. Si van teniendo algunas preguntas, algunas dudas, lo pueden ir comentando a través del chat. Y aquí va desarrollando el análisis a través del método de las 5 M's, las va desarrollando, nuevamente los 5 porqués y las propuestas de acciones correctivas junto a qué controles debemos contemplar, ¿no? Una vez hayamos culminado esta fase de análisis de causas, continuará seguramente el tema de las acciones correctivas. Y ahí la plataforma también nos va a ayudar con esa planificación de actividades. Entonces yo voy a poder planificar tipos de actividades, responsables, la descripción de las mismas, poder planificarlas y que cada colaborador vaya adjuntando los sustentos, porque en la práctica, cuando no se tiene este tipo de herramientas, nos van enviando las evidencias por correo electrónico y se nos puede complicar el hecho de que no está organizado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir a nuestra carpeta, adjuntarlo, relacionarlo al Excel. Entonces, la idea también es que no quede nuestra responsabilidad la actualización de las acciones correctivas, sino como cada usuario va a tener un acceso, va a poder adjuntar su información. Si denotamos de que alguna evidencia no cumple con lo esperado,
Entonces el responsable del plan de acción, cada vez que se cierra una tarea, puede recibir un aviso. Ese aviso llega al correo electrónico, muy similar a lo que vemos aquí, indicándole la tarea que tiene que hacer, hasta cuándo puede hacerla, le damos clic al botón y nos lleva directamente a esa actividad. De tal manera que podemos rechazar con comentarios esa tarea, reaperturarla, para que en este caso Antonio pueda subir correctamente su información y vuelva a actualizarla para que el colaborador de plan de acción pueda darle su conformidad finalmente, ¿no? Entonces, interesante el hecho de que el paso a paso del proceso que ustedes están desarrollando quede plasmado en la plataforma, quede estandarizado, con los distintos tipos de campos. Ese es un aspecto clave, porque luego nos va a permitir, como los campos van a estar tabulados, categorizados, entre otros, ya esto, si queremos llevarlo a un reporte, indicador automático, cuadro de mando BI, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante con la plataforma. Y ya le sirve de guía al usuario en saber qué información tiene que completar para poder transitar al siguiente responsable. Entonces, vamos a continuar con esta parte de la presentación. Ya vimos el tema de poder ver el desarrollo de una no conformidad o producto no conforme, cómo la IA nos puede ayudar con el análisis según nuestra metodología y propuestas de acciones correctivas. Y ahora vamos a pasar por el tema de indicadores y dashboard, ¿no? Aquí vamos a interactuar con dos módulos de la plataforma. Nuevamente, le damos clic en esta parte inferior, perdón, superior izquierda, en ese G Suite, y vamos a buscar el módulo aquí en aplicaciones que se llama gestión de indicadores, ¿sí? ¿Qué nos permite esa aplicación? Crear indicadores manuales e indicadores automáticos del sistema de gestión. Un indicador manual, pueden ser nuestros indicadores financieros, de ventas, entre otros. Un indicador automático, quiero saber cuántos documentos se han realizado por mes, por sistema de gestión, por año. Entonces, mientras vamos interactuando con la plataforma, en base a la fórmula de cálculo del indicador, podemos obtener este tipo de indicadores que automáticamente se vaya autogenerando su valor. De repente queremos saber el nivel de cumplimiento de tareas realizadas versus planificadas en mejora continua. Definimos la fórmula y el sistema directamente lo va calculando. Aquí, por ejemplo, si escribimos la palabra facturación, ¿sí? Nos lleva a este indicador. Si le damos clic al botón, que se ve como un ojo, se llama ver ficha, vamos a ver los detalles de este indicador, ¿no? De tal manera que podemos establecer qué magnitud tiene, qué tipo de indicador es estratégico, qué tipo de periodicidad, es mensual, trimestral. Pueden haber más campos de información, quién es el responsable, entre otros, ¿no? Si este indicador responde a una estructura, de repente a procesos, áreas, unidades de negocio, sedes, empresas, dependiendo, y vamos a poder establecer valores de referencia. Que eso es lo interesante. Porque dentro de la plataforma existe un módulo de reportes, por ejemplo, que nos permite diseñar reportes tipo y que en automático también se puedan autoenviar periódicamente. Y eso se complementa con este módulo también. ¿De qué manera? Cuando vamos a la opción de medir, seguimiento y análisis, en ese botón vamos a hacer, ya tenemos aquí un periodo, ¿no? 2024. Y vemos esos rangos que vimos hace un momento. Valor meta, recomendado y riesgo. Pueden cambiar periodo a periodo, es decir, mes a mes, de repente no que sea horizontal ese control, sino puede ir cambiando trimestralmente, de repente. Es posible, según los límites que ustedes establezcan. Lo interesante con este módulo de indicadores es que cuando estemos en valor riesgo, o sea, como se ve en la semaforización, observamos que en algunos casos vemos una campana, ¿no? Quiere decir que además de que me alerte por correo electrónico, puedo yo vincularlo al módulo de mejora continua. Entonces, para analizar el por qué estoy en valor riesgo, establecer acciones, con el objetivo de que en el siguiente periodo no se sitúe nuevamente en valor riesgo, ¿no? Se cumplen los objetivos. Entonces, interesante que este tipo de herramientas proactivamente nos vayan alertando. Y así como este caso de poder tener la evidencia de cómo vamos en la gestión, nos permite hacer una comparación histórica entre periodos, ahí podemos seleccionar,
también entre unidades organizativas, como les mencionaba, esos subindicadores también nos permite consultar. Pero vamos a ir al caso también, nuevamente le damos clic a este botón de SG Suite, vamos a ir a la vista principal y nuevamente en aplicaciones y vamos a la opción de dashboard, ¿sí? Y aquí también pueden encontrarlo, sin ningún problema, pero vamos a la opción de dashboard. ¿Cuál es la idea? Yo puedo tener en mi módulo de indicadores 100 indicadores en mi sistema de gestión. Inclusive no necesariamente indicadores del sistema de gestión, puedo tener indicadores propios de la operación, algunos operativos, no hay una limitación sobre el tipo de indicador que puedo crear, eso queda abierto para ustedes a que puedan en el camino modificar un indicador, crear uno nuevo, pero los principales indicadores que yo quiera darle una opción gráfica diferente, entonces yo los puedo agrupar, ¿no? Por concepto. Aquí han creado el concepto de indicadores de gestión de calidad. Tenemos aquí no conformidades, quejas y reclamos, programa de auditorías y su cumplimiento, cumplimiento de acciones correctivas por trimestre, cumplimiento del programa de evaluación de proveedores, entre otros, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, cada indicador que necesitemos, podemos darle diversas opciones gráficas, tipo radar, líneas, barras, circular. Inclusive vemos aquí proceso de ventas, cuáles son los indicadores con los cuales lo estamos midiendo, pero de repente aquí tenemos otra forma de ver los mismos indicadores, pero con otra opción gráfica. Vemos el indicador de facturación, gráfico de barras, pero también de tipo radar, ¿no? Perdón, de tipo circular, por ejemplo, ¿no? Entonces, se torna interesante estas opciones que nos da la plataforma y que le da mucha libertad a usted de seleccionar la opción gráfica que mejor se acomode a la manera como ustedes quieren interactuar. Por aquí también, siguiendo la línea de presentación, vamos a interactuar con el módulo de BI. ¿Qué es lo que vamos a utilizar aquí? Nuevamente, le damos clic a este botón y vamos a buscar el módulo de Business Intelligence. En este caso, está en esta parte, vamos a buscarlo por acá. Vamos a acceder desde aquí, BI, usar Silverman limitado, acá, segundo. Si alguno tiene un percance al momento de interactuar con él, me comentarían. De cómo los usuarios son creados en base a permisos, de repente le han cambiado el permiso, no hay problema. Vamos a ver. Los que puedan, genial, me van avisando que han ingresado. De igual manera lo vamos a ver acá. Vamos a ingresar este entorno acá. ¿Cuál es la idea? Al momento de que interactuamos con este tipo de soluciones BI, es que nos lleve a una serie de cuadros de mando. Digamos que pulse aquí en acceder. Como hablábamos de mejora continua, vamos a ir a consultar el cuadro de mando de ese módulo. Ahí vamos a ver uno de revisión por la dirección. Le damos clic a mejora continua y vamos a darle clic a uno llamado Master Demo ISO. Está vinculado a uno de revisión por la dirección. Creo que inclusive acá tengo también una revisión por la dirección. Entonces la idea es dejar un poco de lado los reportes que se puedan autogenerar en un PDF y que a través de este tipo de herramientas podamos consultar de manera dinámica cómo va la gestión de los principales aspectos del sistema de gestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal cual funciona hoy en día Power BI, por ejemplo, nosotros lo utilizamos a través de ClickSense y ustedes nos definirán, Diego, me gustaría ver un contador de cuántos hallazgos por estado, por norma, por tipo de origen, en qué fase se encuentra actualmente. Entonces podemos darle clic a las diversas opciones e interactuar, ¿no? Y de esta manera, si quiero saber cuántos pendientes hay por auditoría interna del estado plan de acción, rápidamente podemos ver que hay 8. Si quisiera ver cuántas tareas conllevan ello, hay 22.
Entonces, lo interesante con este tipo de soluciones es que en el instante podemos hacer las consultas respectivas y que los cuadros de mando se vayan actualizando en base a la información que necesitamos analizar, ¿no? Yo veo por acá cuáles son los hallazgos, cuáles son las acciones correctivas que aún se están gestionando, puedo darle un clic y ir específicamente a esa acción correctiva. Entonces se hace más práctico el poder analizar la información mientras voy gestionando los datos en la plataforma, se mantiene actualizado su dashboard, ¿no? De repente hoy en día nos toma un tiempo poder tenerlos actualizados, pero ya con la plataforma, como la data está en línea, directamente nos va a permitir tener los dashboards disponibles para la toma de decisiones sobre todo, ¿no? Con data fiable y que converse en línea con sus cuadros de mando que han definido y poder siempre utilizar las diversas variables. Yo de repente quiero ver los proveedores que se encuentran pendientes y directamente ver qué resultados nos va mostrando la solución. Entonces, parte de lo que buscamos con la transformación del sistema de gestión es ir en base a las prioridades que ustedes tengan. Hoy vimos algunos módulos, la plataforma tiene más aplicaciones, pero es ir donde ustedes hayan identificado mayores oportunidades de mejora. Regularmente partimos del gestor documental, en el módulo de mejora continua, mapa de procesos, indicadores, auditorías, evaluación de proveedores. Hay módulos para las inspecciones a través de un aplicativo móvil, que ahora les contaré un poco más acerca de ello. Pero es así como nosotros podemos ir siempre de menos a más y no solamente llevando esa gestión diaria, sino que luego, cuando queramos traducirlo en reportes, en indicadores, que sea más sencillo esa labor que nos toma poder actualizar, ¿no? Respecto a la aplicación para inspecciones, es un aplicativo móvil, les quiero mostrar y luego les voy a dar un acceso. Es un aplicativo que funciona en modo offline también, ¿no? Entonces yo puedo crear diversos tipos de checklists, tanto para ISO, tanto para diversas listas de chequeo. Entonces la idea es yo poder establecer qué es lo que voy a auditar o inspeccionar y la plataforma nos va a ir guiando. De repente quiero responder estos requisitos de la norma, en esta auditoría voy a comenzar. ¿A quién estoy auditando? A determinada persona, está liderándolo. Aparecerán los criterios y los tipos de respuesta, ¿no? Podemos establecer los comentarios, las fotos, y lo que hoy en día, si estamos en campo, nos toma un tiempo armar el informe, enviar los hallazgos a las personas correspondientes, ya la plataforma lo hace en automático. Nos va generando los informes y si necesitamos que alguien al momento de visitarlo coloque su rúbrica, el auditado fue Diego Coveñas, el auditor automáticamente el usuario con el cual yo me he logueado y las rúbricas irán en el informe correspondiente, ¿no? Si no tengo internet, no hay ningún problema. Luego me puedo conectar a Wi-Fi o datos y sincronizar todos los checklists que tenga pendientes de enviar. Esa opción que quería brindarles lo pueden obtener de manera gratuita si están utilizando Android en Google Play o las personas que tengan equipos Apple, también de igual manera en App Store. Hay dos herramientas que son gratuitas. SG Controles HC, que son varios checklists que pueden ahí tener disponibles para probar. Y el caso de las personas que en su organización ya hayan pensado al corto o mediano plazo ver temas de sostenibilidad, aquí pueden realizar un autodiagnóstico. Lo interesante con ambas herramientas es que al momento de registrarse les pide un correo electrónico como usuario y le va a generar una contraseña. Entonces, al momento de que hagan cualquiera de los checklists, les genera un informe, pero con el uso de la IA. Entonces, esas brechas, esos no cumplimientos que hayan encontrado, le hará una propuesta ante estos puntos que están por mejorar o revalidar, ¿no? Entonces, estas dos herramientas que les voy mostrando por aquí son gratuitas, las pueden descargar y directamente ir probándolas. Luego hay otras herramientas, otras aplicaciones móviles, como Normas ISO, que puede ser de su interés también, donde pueden encontrar información sobre las diversas normas y estar siempre actualizados de igual manera.